Chicos, buenas tardes. La razón de este pequeño tutorial video es un poquito para hablar sobre la lección 17 de la semana que acabamos de concluir. ¿Sí? El tema de la lección era democracia para las minorías. Bien, ustedes pudieron haber leído, tenían que leer el PDF. Y en su cuaderno escribir algunas respuestas de las siguientes páginas. De la página 232, el inciso A, el inciso C y el inciso D. Ahora bien, chicos, es esta pregunta, la pregunta de la... Bueno, primero, ¿qué es una minoría? Como ya sabemos, es un grupo numéricamente inferior al resto de la población de un país, ¿sí? Que se encuentra en una posición predominante, cuyos miembros, que son naciones del Estado, son nacionales del Estado, poseen características étnicas, religiosas o lingüísticas diferentes a las del resto de la población. Manifiestan un sentimiento de solidaridad para preservar su cultura y sus tradiciones. ¿Cuáles serían las minorías en México? Por ejemplo, una minoría puede ser y los indígenas, ¿sí? Esa ya es una minoría. La mayoría de los que estamos en México somos mestizos, ¿sí? No, creo que bueno, habrá algunas personas que nacieron en México y que puedan ser de padres españoles o de padres ingleses, pero la mayoría de los que estamos en México somos mestizos, ¿sí? Ahora bien, todos tenemos derechos y las minorías tienen derecho, y el derecho principal de una minoría, bueno, pues es el derecho a no ser discriminado, ¿sí? Y de aquí, bueno, pues que la Constitución busque el cuidar los derechos de estas minorías, ¿sí? Bien, la pregunta de la página 132, inciso A, dice, ¿consideras que formas parte de alguna minoría en algún ámbito de tu vida? Bueno, pues alguien pudiera platicar, bueno, mi familia puede ser de, no sé, menonita, somos una minoría en México, no soy nacionalizado mexicano, perdón, somos mexicanos, mi familia es mexicana, pero venimos de padres extranjeros y me acabo de salir de mi comunidad. Los menonitas sabemos que hay en diferentes partes de México y son una minoría. O alguien pudiera decir en algún momento, yo conozco a unas personas que son indígenas y son una minoría. Una minoría también es alguna persona con alguna capacidad diferente, ¿sí? Personas que necesitan, que son invidentes, es una minoría. Una persona discapacitada con capacidades diferentes, una minoría. Que no tienen que ser relegados, ¿verdad? Ni discriminados, o personas, bueno, pues que en algún momento determinado, como una persona que su preferencia sexual no es heterosexual, sino homosexual o bisexual, también son una minoría, ¿sí? Y merecen ser respetados. Ahora, esa misma pregunta decía, bueno, ¿cuáles son las características? Bueno, ya expliqué. Si tu respuesta anterior fue negativa y no es de ninguna minoría, en la lista de las características de una minoría se conocen con las que hayas tenido contacto. Bueno, pues entonces ahí ustedes iban a escribir, conozco a una persona homosexual, conozco personas indígenas, conozco una persona que es, tiene capacidades diferentes, ¿sí? Pues es una minoría. ¿Consideras que hay discriminación hacia ella, es esa minoría? Y argumenta tu respuesta. Algunos creen que no, creen que nuestra sociedad es una sociedad justa. Pues felicidades, yo no vivo en esa sociedad, yo sí creo que existe una discriminación y pues estamos luchando día con día para que esa discriminación pues no sea como tal. Todavía uno va a ciertas instituciones y no hay acceso para gente que usa ramp, silla de ruedas,
no hay letreros o timbres sin timbres. Una persona con capacidad diferente pueda timbrar y pueda cruzar la avenida, etcétera. Sí, yo creo que sí hay una minoría que no está siendo tomada en cuenta, esa es mi percepción, pero bueno, respeto la percepción de cada uno de ustedes, ¿no? Hay gente que insulta a las personas por una preferencia homosexual, los insulta, las insulta, ¿sí? Les critica, les falta el respeto, y pues eso es algo bastante delicado y bastante grave, que si las personas los escuchan, bueno, pues se pueden ver sujetos a una demanda por su falta de respeto, por su falta de educación. Ahora bien, también en esta parte hablamos sobre el pluralismo, ¿sí? Y la tolerancia, que es algo muy importante. Esta tolerancia, pues, es importantísimo, es un valor que hay que fomentar respecto hacia todos, no solamente hacia alguien que no piensa igual que yo, sino también incluso a aquellas personas que piensan de alguna manera semejante a uno. Alguna vez escuché esto que decía, no todo aquel que piensa diferente a ti piensa en contra de lo que tú opinas o tiene una opinión en contra tuya, no necesariamente. Tenemos que respetar ese punto y ser tolerantes, ¿sí? No concebir como la única idea importante la de uno, ¿sí? Ahora bien, la pregunta número de la página 235 tenía que ver con el apartado de la legalidad y era la siguiente. ¿Piensas que las leyes se respetan en nuestro país? La mayoría puso que no, ¿sí? Y la otra pregunta decía, ¿tienes confianza en las autoridades para que ejerzan justicia en tu comunidad? La mayoría también puso que no, ¿sí? ¿Y piensas que esa autoridad respeta los derechos humanos? Y argumenta. Hace algunas semanas les presenté el caso de Jacinta a los chicos de segundo año. Es una indígena que había sido apresada injustamente porque hablaba una lengua indígena y porque se le había fabricado un caso de secuestro a unos policías federales y estuvo varios años en la cárcel junto con otras mujeres, otra mujer indígena. Sin traductor, se le llevó a juicio, se le puso prisionera y se le faltó pues a sus derechos humanos, ¿no? Por ser una minoría, por ser mujer y por no hablar castellano. Chicos, no se nos olvide que los pueblos originarios son los que vivían, esta es su tierra, antes que llegaran los extranjeros. Y digo extranjeros y no españoles, porque con los españoles llegaron gente de otros países, de otros continentes, no solamente del continente europeo. Ahora bien, chicos, la siguiente pregunta de la página 239. Bueno, en este apartado, perdón, también se habla, bueno, pues sobre la población indígena de México. Me doy cuenta que muchos no leyeron, algunos no leyeron la información que aquí venía, porque aquí habla sobre las cantidades de indígenas, cuántos pueblos indígenas hay, cuántos son los habitantes que hay en México, que forman el 10% de nuestro país, que en México viven 68 pueblos indígenas, ¿sí? Y que son más de 12 millones de habitantes, que representan el 10%. Venía un pequeño mapa para que los pudiéramos ubicar y también se habla sobre los derechos lingüísticos, que ellos tienen derecho a conservar su lengua y a conservar su cultura, su cosmovisión, de alguna manera también, bueno, por su propia religión, el caso de ellos como tales. Y no solamente ellos, sino cualquier persona. Considero esta parte muy importante porque la pregunta de la página 139, inciso A, decía, ¿cuáles son los principales idiomas que se hablan los grupos indígenas en México? Y algunos contestaron, la mayoría, no sé. Chicos, si ustedes leyeron y tuvieron acceso a internet, porque aquí venía las ligas a las que había que entrar, ustedes pueden haber contestado, bueno, sí hay, son 68 grupos indígenas y las lenguas que son estas, ¿verdad? No les digo porque les voy a pedir que vuelvan a contestar estas preguntas y que pues especifiquen de dónde obtuvieron la información, ¿sí? Segundo, ¿cuáles son los indígenas? ¿Cuáles son los grupos indígenas que los hablan? Bueno, si estas son las lenguas, estos son los grupos indígenas que hablan. Huasteco, ¿cuáles son los grupos indígenas que hablan? Otomí, ¿cuáles son los grupos indígenas que hablan? Náhuatl, ¿cuáles son los grupos indígenas que hablan? Zapoteco, ¿sí? Ahora bien, ¿en qué estado o región se encuentran? Bueno, esa pregunta
hay un pequeño mapa en el INEGI, ahí pueden entrar a la página del INEGI, pueden obtener la información respecto a este inciso concretamente, ¿sí? Y había una pregunta, la pregunta D, ¿sí? Que decía, ¿alguno de estos grupos habitan cerca de tu comunidad? Déjenme, para todas aquellas personas que lo pusieron no, déjenme decirte que en Guadalajara, déjenme decirles que en Guadalajara sí hay una gran cantidad de personas indígenas que viven en las periferias de nuestra ciudad, que si uno sale un poquito al centro, que si uno va a Zapopan, a la Basílica o al centro, a las calles principales de Guadalajara, nos vamos a dar cuenta que hay muchos indígenas pidiendo ayuda en las calles, ofreciendo servicios de boleros, ¿sí? Hablando su lengua entre ellos, comunicándose entre ellos y que viven en nuestra ciudad. Por la cuestión de migración, por cuestión de que no tienen lo necesario para vivir en sus comunidades. Ya sabemos que la gente no decidimos dónde nacer. Hay gente que nace en una familia de clase media, hay gente que nace en una familia pobre, hay gente que nace en una familia indígena y no son las mismas oportunidades. No es la misma oportunidad para un niño que nace en la sierra, que sus papás son indígenas y que tienen pocas tierras. Sus limitaciones van a ser muchas, sus carencias van a ser muchas, a diferencia de un niño que nace en Guadalajara, en Zapopan, en Monterrey, en clase media, hijo de maestros o hijo de un empresario, ¿sí? Su situación económica es otra. Y por lo tanto, pues su educación también va a ser otra. ¿Correcto? Bien. Las preguntas 200, la página 241, allí ustedes iban a contestar algunas preguntas. ¿Qué es una minoría? Se supone que eso ya lo vieron, lo acabamos de decir. ¿Cuál es el problema de su minoría? ¿Sí? Hay algunos problemas para resolver. Chicos, es cuestión de observar y de ver, de observar con detenimiento, de ver a nuestro alrededor y de darnos cuenta de que hay muchas cosas que podemos hacer por esas minorías, por esas personas que tienen capacidades diferentes, que no ven, que no hablan adecuadamente, que son sordomudos, que son invidentes, que usan sillas de ruedas, exigir sus derechos, ¿sí? Decirle a una persona, ya sabes que no te puedes estacionar en este lugar porque es para una persona que usa silla de ruedas, ¿sí? Todo eso es parte de resolver, ¿correcto? Y por último, la última pregunta, la pregunta D, dice ¿qué integrantes de la sociedad podrían ayudar para encontrar una solución? Yo creo que esa, pues es todo, ¿no? Todos nosotros podemos ayudar. Entonces, bueno, pues les invito a que tengamos consideración ese punto. Chicos, ahora vamos a pasar a lo que viene siendo nuestra lección 18. Y en esta lección vamos a hablar sobre las prácticas, perdón, vamos a hablar sobre practicar la participación. En esta tiene que ver, pues, la justicia, ¿sí? Y les invito a que en este trabajo lo lean primero, antes que nada, ¿verdad? Hay que leer la actividad para poder saber de qué se trata. Si no, pues bueno, vamos a batallar un poquito. Y después de que leamos esta actividad, que es la lección 18, practicar la participación ciudadana, pues nos vamos a dar cuenta, pues, de que formamos una comunidad, de que nuestras decisiones afectan la vida de otras personas, que hay mecanismos para participar de una manera ciudadana, y bueno, pues algunas formas es a través de la política, entendamos la política como el bien común, como una comunidad de colonia, como una comunidad de un pequeño fraccionamiento en el que se elige a alguien, ¿sí? Para una estructura. Y también, bueno, pues en un colegio también hay formas de participar. Quienes tienen hermanos mayores que ya están en algún comité, en alguna preparatoria o en la universidad, se van a dar cuenta que eligen quien los representen, la forma en que se participa, ¿sí?
quienes están en grupos de Boy Scout, quienes forman parte de algunas asociaciones civiles que buscan, por ejemplo, plantar árboles, la cuestión de que no se tire basura en las calles, que se implementen medidas de seguridad entre buenos vecinos para que no existan robos. Todos estos son formas en las que la ciudadanía va participando. ¿Y qué es lo que le estoy pidiendo? Que en su cuaderno de Force escriban un resumen, ¿sí?, de esta página 18. Concretamente de la página 243 a la 246. Hay que leerlas, ¿sí?, para poder entender y sacar un pequeño resumen. Hay algunas actividades, esas no las van a tomar en cuenta, las van a omitir, ¿sí? Solamente es de la página 243 a la 246. ¿Correcto, chicos? Eso viene siendo la actividad para ustedes. Y al mismo tiempo, hay que hacer un mínimo de una cuartilla y media. Y la tercera actividad que viene aquí es investigar como adolescentes, ¿cómo puedo participar en la democracia? Y colocar 3 ejemplos. Yo ya dije algunos, vas a explicarlos con tus palabras. Muy bien, chicos, eso sería todo. Que tengan una bonita semana y cuídense mucho. ¿Sí? Hasta luego, un gusto poderlos saludar.